¿Vas a grabar la predicación? ¿Ya estás grabando? Amén. Gloria a Dios. Primera carta a Samuel, capítulo 3. Cuando lo tenga se pone sobre de sus pies. Gloria a Dios. ¿Sí se ve bien? Amén. Primera carta a Samuel, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 15, hermano, para comenzar este sermón. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 15. Amén. ¿Todos lo tienen? Gríteme un fuerte amén. A ver, gríteme un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamado pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él le respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que me la descubras, así te haga Dios y aún te añada, si me la encubres, palabra de todos lo que te habló, dice la Escritura. Amén. Levante sus manos al cielo y diga, Señor, que tu palabra me habla a mi vida, pero ayúdame a poner atención a lo que tú me dices. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Diga, porque en mi boca está la vida, está la sanidad y está el poder. Declararé palabras de vida, de bienestar y de salud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Vamos asiento, por favor. Voy a ser muy breve. En la primera carta de Samuel encontramos un diálogo, hermano, que está teniendo Elí, que es un siervo de Dios, y un joven que se llama Samuel. Escudriñando la palabra, Dios llamó mi atención en este capítulo acerca de lo que Dios le habla a Samuel. Amén. Y Samuel es el hijo de una mujer llamada Ana. La Biblia dice en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, dice, hubo un varón, Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jorobam, hijo de Eliud, hijo de Tobud, y empieza a dar toda su genealogía. Dice, él tenía dos mujeres, el nombre de uno era Ana, y el de la otra, Penina. Dice, y Penina tenía hijos, mas Ana no les tenía. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fienés. Elí, Ofni y Fienés eran hombres que ministraban en el templo, iglesia de Jesús. Y Elcana iba al templo a orar y a pedirle a Dios. Dice, y cuando llegó el día en el que Elcana ofreció sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escondida porque amaba a Ana. Cuando el esposo de Ana iba a la iglesia, este hombre ofrecía sacrificio, es decir, traía ofrenda, hermano. En ese entonces se acostumbraba a dar ofrenda, hermano, por la bendición de Dios, porque la Biblia dice que herencia de Dios son los hijos. Entonces la gente en agradecimiento llevaba su ofrenda a los altares del Señor por las bendiciones que tenía y sobre todo que era su familia.
Amén. Y si usted se da cuenta, el Cana, aunque no tenía Ana, su otra esposa, hijos, él siempre daba una parte a Dios por la bendición, teniendo la fe en que Dios un día iba a contestar, amén, la petición de tener hijos con Ana. Hoy en día, ¿verdad?, no se practica esto de tener dos mujeres. ¿Cuántos dicen amén? No vayan a pensar los varones, entonces de ahí me agarro, pues si el Cana tenía dos, pues yo también puedo. Amén. No se puede hacer eso hoy en día, hermano. En ese entonces era una tradición judía. ¿Cuántos dicen amén? No se establecían todavía las normas, las éticas que hoy rigen a la sociedad. Hoy en día, hermano, es pecado tener más de una mujer. Eso se llama adulterio. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el Cana daba su parte, daba su ofrenda. Amén. Por Ana. Amén. Y dice la palabra de Dios, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Qué hacía la otra mujer de Elcana? La atormentaba a Ana, le decía: tú no sirves para nada, eres una estéril, mejor muérete. Y yo me imagino que cosas como esas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la palabra de Dios que la atormentaba. Qué feo es escuchar palabras de una persona así, negativa, ¿verdad? Sin fe. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y sigo leyendo. Dice, así hacía año tras año. Cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Diga conmigo: Ana hizo pacto con Dios. Dígalo una vez más: Ana hizo pacto con Dios. Amén. Amén. Dios es un Dios de pactos. Cuando alguien pacta con Dios, es muy probable que Dios cumpla la parte de su pacto. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es muy probable, hermano, que el que hace el pacto con Dios también cumpla su parte. Si usted quiere ver bendición de Dios este año, hermano, haga pacto con Dios. Amén. Y ese pacto Dios no lo va a quebrar, porque la Biblia dice que un pacto con Dios es inquebrantable como el día y la noche. Es decir, que va a ocurrir y va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted ve la respuesta de Dios en su vida, usted cumpla la parte de lo que le prometió a Dios. Yuhu. Yuhu. Levanta tu mano derecha y dice: Señor, ahora sé que si yo pacto contigo, tú vas a cumplir tu parte, pero yo debo de cumplir la mía. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y fíjense lo que dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Diga conmigo: largamente. No era un minuto, no eran 2. Yuhu. Yo me imagino largamente, porque es largamente. ¿Cuánto oraría Ana, papá de los ejércitos? Mucha gente dice, hermano, que a veces del tamaño de nuestra oración es el tamaño de nuestra bendición. Si nosotros oramos largamente, vamos a recibir una grande respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Y dice, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. El rey respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Póngame atención acá. Ella oraba a Dios, y sabemos bien que el que hace las cosas imposibles es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí nos está enseñando algo bien importante en la Escritura. Amén. Ella oraba y oraba, hermano, y pedía a Dios, aún ni con su voz en cuello, pero ella hablaba con Dios. Y qué interesante es, hermano, lo que la Escritura nos enseña aquí, ¿verdad? Que él era el sacerdote del templo, como un pastor. Y él se levantó y se unió con Ana y le dijo, amén, porque era un hombre de fe. Y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. La Biblia dice que basta que dos se pongan de acuerdo para que las cosas sucedan. Amén. Amén. Y Ana tomó la mejor parte, hermano, de venir al templo y de orar al Dios de la gloria. Amén. ¿Qué fue lo que Elí vio? Elí no solamente vio la aflicción de su corazón, amén, vio la pasión, y ella estaba embriagada en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esa embriaguez, hermano, lo único que ocasionó fue que ella buscara correctamente la presencia de Dios. Y aunque ella ya tenía la bendición de Dios porque se la pidió, amén, lo que me enseña la Escritura es que también la bendición de su pastor, de su sacerdote, hermano, de su líder espiritual, tiene mucho que ver. Porque cuando él la miró, él declaró juntamente con ella en su fe lo que ella necesitaba. Le dice Dios, le dice Elí, Dios te lo conceda. Amén. Porque Elí sabía que Dios se lo iba a dar. Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y no comió, y estuvo más triste. Es decir, se puso en ayuno y en oración. ¿Escucha usted lo que dice la palabra de Dios en el siguiente versículo? Dice la mujer, ella no respondió, hermano, en contra del siervo, ni le dijo, no, ¿qué te pasa? ¿Tú te crees Dios? ¿O qué te crees tú? No, hermano. La Biblia dice que la mujer contestó con mucha mansedumbre, con mucho temple, con frutos del Espíritu Santo. Halle yo gracia, siervo de Dios, gracia ante tus ojos. ¿Sabe que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan y prediquen la palabra de Dios, en el lugar a donde entren, al lugar donde los hospeden, ahí quédense? Dice, y si esa casa es digna de que la bendigan, bendíganla. Pero si no es digna, no va a recibir la bendición. ¿Qué está queriendo decir eso? Hermano, que hay gente que puede hablar más bonito que un siervo de Dios. Hay gente que se podrá saber toda la palabra aún más que un siervo de Dios. Aleluya. Habrá gente, hermano, que pueda predicar mejor que el siervo de Dios, o orar mejor que el siervo de Dios. Pero lo que no puede hacer, hermano, es tener el llamado que Dios le ha dado al siervo de Dios. Aleluya. Lo que no puede tener, hermano, es la unción que ese siervo ha recibido, porque ha sido hallado gracia delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ello? Porque el ser un siervo de Dios, hermano, es un llamado. Sí, amén. Es algo que viene de Dios. Y que a veces, bueno, en mi caso,
A veces ni nosotros pedimos. Dios nos lo da porque sabe que nosotros podemos hacerlo. Le guste que no le guste, hermano, Dios nos ha llamado a ser siervos de Dios. Y este caso, hermano, es el caso de Elí. Amén. Qué importante es que la persona que tiene la necesidad halle gracia delante de su siervo, del siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué será? Porque la gracia que Dios le da a la persona que está pidiendo tiene que ir acompañado de la bendición de su guía espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y póngame atención a lo que viene porque está más interesante. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dios contestó la petición del corazón de esta mujer. Dios le contestó. Amén. Dice la palabra que llegó el tiempo en el que ella concibió y dio a luz a su hijo, como se lo había pedido. ¿Y cómo le puso por nombre? Samuel. Diga conmigo, Samuel. Dice, ¿por qué le puso Samuel? Por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios este año a muchos de ustedes les va a dar su Samuel. Les va a contestar Dios la petición de su corazón. Amén. Sea que tengan la necesidad de un hijo, Dios les va a dar un hijo. Sea que ustedes tengan la necesidad de sanidad, Dios lo va a sanar. Sea, hermano, que usted necesite un trabajo, Dios le va a dar un trabajo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque usted lo ha pedido a Dios. Y si usted ha pactado con Dios, Dios le va a contestar a usted, porque Dios no miente. Yo recibo mi Samuel. Oh, yo recibo mi bendición. Ay, esta palabra agárrela, hermano, porque es para usted. Aleluya. Este año, hermano, este año es un año de gracia. Es un año de gracia. La gracia de Dios es abundante. Amén. Este año, hermano, yo siento declarar esta palabra, así como Dios le dio la palabra a Elí para declararla sobre Ana. Yo siento declarar esta palabra sobre de su vida. Aleluya. Si usted pacta con Dios, si usted cumple la parte de su promesa y se guarda en el Señor como debe de hacer, hermano, Dios lo va a poner este año por cabeza y no por pies. Aleluya. Le va a dar el negocio que usted necesita. Aleluya. Le va a dar la bendición, hermano. Lo siento en mi espíritu. Pero ¿sabe qué? Llegó el tiempo en el que ella recibió lo que Dios le contestó. Pero también recibió una grande parte de cumplir lo que le había prometido a Dios. Diga conmigo, si Dios me bendice, mi responsabilidad es cumplir mi promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a conceder, Dios concede, hermano. Dios concede las peticiones de tu corazón. ¿Por qué Dios le concedió a Ana la bendición de tener un hijo? Porque Ana pidió conforme al propósito de Dios en primer lugar. En segundo lugar, Dios sabía, hermano, que iba a poner a prueba su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si ella iba a cumplir o no. ¿Cuántos quieren ser prosperados este año? ¿Y cuántos de ustedes quieren pagar el 20% de sus diezmos? A ver, levante su mano. Bájale. Si usted cumple su parte y le paga a Dios el 20%, Dios le va a dar negocios que no sé de dónde van a venir, pero Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Escúcheme bien. Y Dios me está diciendo que no va a ser por sus aptitudes. Amén. ¿Me está escuchando? Ni por su actitud. Es por la gracia de Dios en su vida. Grandes, hermano. Grandes cosas. Póngame atención. Y dice la palabra de Dios. Amén.
Dice versículo 21, después subió el varón al Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y sus votos. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá por siempre. ¡Yujú! Ay, papá, aquí viene lo bueno, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? ¡Yujú! Toda la vida le pidió un hijo a Ana, a Dios. Se hizo un pacto. ¿Cuántas de ustedes han sido madres? ¿O padres? ¿Qué se siente tener a su primer hijo en sus brazos? ¿Lo consideran bendición de Dios o no? Digo, porque hay gente que en vez de tener a su hijo y considerarlo una bendición, lo quieren regalar, lo quieren matar, lo quieren abortar, yo no sé, sí, es de todo. Pero aquellos que amamos a nuestros hijos, tener un hijo, y más cuando lo hemos pedido para Dios. ¡Yujú! Qué loco, ¿verdad? Qué irónico de que ella tenga a su hijo en su mano, lo amamante, y luego cuando toque el tiempo de ir al templo, le diga, pues yo no voy a subir porque estoy preparando a mi hijo para cumplir mi promesa. ¿Saben que, hermano, Dios estaba probando el corazón de Ana? Lo estaba probando para ver si era verdad que ella tenía un corazón de una sierva de Dios o de un siervo de Dios. Amén. Yo sé que van a venir sus taxes este año, ¿eh? Y usted prometió que iba a dar a Dios el 20%. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Dios va a probar cuando tengas a Samuel en tus manos, si es verdad, te vas a cumplir tu promesa. No, yo no lo voy a saber. Dios y tú lo vas a saber. Amén. Y cuando te lleguen esos $20,000, vas a decir, ay, pero nunca los he tenido juntos en mis manos. Y te va a decir Dios, tienes que llevar lo que prometiste. Hay poder en la sangre de Cristo. Irónico, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, sí cumple. Dios le dio a Ana a Samuel. ¿Y sabe qué? Lo llevó al templo. Porque cuando nosotros estábamos leyendo en el capítulo 3 del libro de Samuel, hermano, dice que Ana lo lleva al templo y se lo da allí. Y dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 1, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, amén, escaseaba en aquellos días, amén. Dice, y no había visión con frecuencia. ¿Sabe qué quiere decir esto? ¿Alguien entiende lo que quiere decir esto, hermano? Dice que aunque Samuel ministraba con Elí, no había revelación de la Escritura y no había tiempos en los cuales hablaba cualquier persona. ¿Me está escuchando? En el tiempo de Samuel, amén, Dios, hermano, descendía solamente sobre aquellos que escogía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? La Biblia dice y menciona esto en ese capítulo 3 porque lo quiere dejar saber. Dice, Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Hoy todo el día, ¿verdad?, está lleno de la gloria de Dios y todo el mundo profetiza, todo el mundo tiene visiones, amén. Aunque tenga una vida desordenada, esté en pecado, en fornicación, en adulterio, amén, todo el mundo da palabra profética. Pero así no era en el tiempo de Samuel. En el tiempo de Samuel solamente hablaba Dios a determinadas personas. Amén. Y dice la Escritura, y aconteció que en aquellos días que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Diga conmigo, el dormir junto a la presencia de Dios trae descanso.
El arca simboliza la presencia de Dios. Dice, antes de que las lámparas de Dios fuesen apagadas, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y se volvió y se acostó. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a él, y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo es posible esto, iglesia? ¿Qué nos dice en el versículo 1 que Samuel ministraba con Elí? ¿Qué hacía Samuel? Participaba en las cosas del templo. Amén. Participaba en todo lo que pudiera participar. Cantaba, me imagino. Le ayudaba a ministrar la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Oraba. ¿Cuántos dicen amén? Leía la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ministrar. ¿O no? Servía a la congregación. Pero qué tremendo era, hermano, que aunque Samuel había sido dedicado a Dios y había sido concebido por el Espíritu Santo, él no conocía a su Dios en su corazón. Dice la Biblia que de oídas le había oído, dice el libro de Job, mas ahora mis ojos te ven. Hay cosas muy diferentes, hermano, en el poder nosotros escuchar de Dios, pero la diferencia es en que nosotros conozcamos a Dios. Dice la Biblia que Samuel no conocía a Dios, escuchó la voz de Dios, pero no reconoció la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque había distracciones en su vida. Había cosas que él no conocía aún a Dios, y aún escuchando la voz dijo, no sé de quién es esta voz. Me suena como la de Elí. Dice que fue 3 veces a donde estaba Elí. Y hasta que Elí, hermano, dice el versículo, ¿verdad? 6, dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, versículo 8, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla, si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, dice la Escritura. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ello? ¿Sabe qué está ocurriendo acá? Amén. Samuel había sido ungido por Dios, había sido escogido por Dios. Amén. Y las 3 veces que Dios le habló a Samuel, amén, aunque no sabía quién era la voz, de quién era la voz, las 3 veces, hermano, contestó de la misma manera Samuel. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué traes conmigo? ¿Qué te pasa? Yuhu. ¿Sí contestó así? ¿Qué dijo? Las 3 veces dijo, heme aquí. Heme aquí. La tercera vez, porque Dios le habló 4 veces. ¿Cuántos dicen amén? Dios le habló 4 veces. Amén. Hasta que él reconociera la voz. Pero fíjese cómo la reconoció.
Ana, la madre de Samuel, recibió la completa bendición cuando Elí la bendijo. Y Samuel escuchó la voz de Dios cuando Elí le dijo qué es lo que tenía que hacer. Y Dios me revelaba algo. Dile a mi pueblo que si este año quiere ver la gloria de Dios, escuche el consejo de su pastor. Porque nadie puede escuchar primero la voz de Dios si no escucha la voz de su guía espiritual. No me vea a mí, solo que la Biblia dice. Tanto Ana como Samuel fueron guiados por Dios por su guía espiritual. Amén. Cuando es de Dios, hermano, usted tiene que saber que es de Dios. ¿Sabe qué? Me enseña esto, hermano. Que nadie va a poder venir a mí a decirme que ha escuchado la voz de Dios cuando ni siquiera escucha mi voz. A mí nadie me puede decir, pastor, Dios me da esta palabra, porque ni siquiera obedece mi voz. Y sabe que no le voy a creer. No le voy a creer. No le voy a creer. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia me está enseñando eso. ¿Por qué? Porque si hay obediencia, hay bendición. Dios no le puede hablar a alguien antes que a su pastor, si no va con su pastor y le dice, ¿sabe qué? Dios me dijo esto. ¿Qué fue lo que escuchó Samuel? Diga conmigo, ¿la voz? ¿De quién? La voz de Jehová, de Dios. Amén. ¿Y él fue con quién? ¿Quién era Elí? Su guía espiritual. Y Elí le dijo, ve, porque Dios te quiere hablar. Si Dios le dice a usted hacer algo que es de Dios, hermano, usted no va a salir como burro sin mecate. Usted va a venir y me va a decir, pastor, ¿sabe que Dios me dijo esto? Ayúdeme a orar para ver si es verdad. ¿Sabe que me invitaron a otra iglesia? Si es que me dice, ¿verdad? Sí, porque a veces los invitan y se van como burros sin mecate. Gloria a Dios, acabaron los amenes. Amén. Hasta todos se agarraron. Las cosas de Dios en la iglesia se hacen con orden. Y como hay orden y hay un corazón puro, uno escucha la voz de Dios. Al hermano no le invitaron, le dio tos al hermano, pero no le invitaron a otra iglesia. Amén. Estoy jugando, hermano. Usted no va a decir, ay, el pastor ya me echó. ¿Sabe que, hermano, Dios se mueve completamente en la obediencia? Elí no escuchó la voz de Dios, pero sabía que Dios le estaba hablando a Samuel. Y Samuel tenía un propósito grande que cumplir, porque todo aquello que es dedicado a Dios tiene grandes propósitos. Yo espero que este año usted le dedique este año a Dios, a la búsqueda de su presencia, a cumplir sus mandamientos, a servir en la iglesia donde Dios lo ha puesto. Aunque neve, truene y se inunde la ciudad, usted busque la presencia de Dios. Yo le decía a Dios el viernes, ¿y dónde está Dios en las nevadas? ¿Dónde estará Dios, Señor, en las nevadas? Yo espero que esté Dios en las nevadas. Amén. Elí no escuchó nada más, ni el vil de la luz, ni el diagnóstico médico, ni el del abogado, nada. Él escuchó la voz de Dios y le dijo, heme aquí. Heme aquí. ¿Qué quiere decir esta palabra de heme aquí?
decir? Aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Eso es lo que Samuel le dijo a Dios. Aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Amén. ¿Y sabe por qué quería hacer eso Dios con Samuel? Porque la unción que había venido sobre su mamá a causa de su obediencia vino a ser el resultado sobre de Samuel, iba a ser grandemente usado. Y Dios quiere, hermanos, que este año, así como Samuel fue ungido, también nosotros seamos ungidos. Samuel no podía hacer nada por sí solo, porque ni reconocía la palabra de Dios o la voz de Dios. Pero cuando él escuchó la voz de Dios, vino a él una tremenda unción. ¿Qué fue lo que recibió Samuel? Hermano, recibió lo que dice segunda de Timoteo 1:7, en donde dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Él recibió la unción del Espíritu Santo. Amén. Y fue una unción no de cobardía, porque los cobardes no entran al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? La gente, hermano, que tiene miedo no entra al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, lo dice la segunda carta de Timoteo 1:7, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu vino sobre Samuel y la timidez se fue. Pastor, yo tengo miedo de involucrarme en las cosas de Dios porque sabe que otros pastores me han dañado. ¿Y quién le dice que yo la voy a dañar o lo voy a dañar? ¿Yo? ¿Verdad que nadie? Pastor, es que yo quiero servir. Hágase miembro de la iglesia y vamos haciendo las cosas como orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pastor, que yo ya fui al instituto. Bueno, pues usted necesita para servir en esta iglesia venir al discipulado. Si usted ya hizo el instituto, no le va a cobrar nada de trabajo hacer el discipulado. Ahí va, ahí va. Un espíritu de amor fue el que Dios también puso en Samuel. ¿Y sabe qué? Otra porción de la escritura dice algo que Samuel recibió. Amén. Y eso está, hermano, en Efesios 6. Esto sí se lo voy a leer. Efesios 6. Del 10 al 18. Fíjese bien lo que Samuel recibió. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes a las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¿Sabe que ese Espíritu que ungió a Samuel y que le habló y por el cual Samuel le dijo, ¿en qué te puedo servir? Aquí estoy. Depositó no solamente, hermano, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, sino que depositó en Samuel la armadura espiritual, porque la encomienda de Samuel no era nada fácil.
después de que Dios le habla a Samuel, la primera palabra que le da Dios a Samuel es en contra de Elí. ¿Cuántos dicen amén? Y luego, después de esa unción, Dios prepara a Samuel para ungir a Saúl y a David. Y cuando él va a ungirlos, ese mismo espíritu que él recibió lo tenía que desatar sobre Saúl y sobre David. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ello? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ello? Póngame atención. Este año, hermano, no solamente Dios te quiere bendecir en tus cosas materiales, Él te quiere prosperar en lo espiritual, aleluya. Él quiere darte una unción sobrenatural, pero déjame te digo algo, hermano, eso va a venir a causa de que tú le digas al Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Ese trabajo es del pastor, ganarse almas y predicar el evangelio. Mentiras de Satanás. El trabajo del pastor es enseñarle a las ovejas cómo ganarse las almas y la palabra de Dios. Y el trabajo de las ovejas, hermano, es ganarse las almas para Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ellas? Es pelear, hermano, aleluya, por las familias. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Uy, no lo alaban. Dios te va a dar todo lo que necesitas, tu dinero, tu grande income tax y todo lo demás, para que lleves a cabo la obra que Él te ha puesto en tus manos. Él te va a proveer para eso. Pero ¿sabes qué, hermano? La principal razón por la cual va a hacer Dios eso es para que salgas de tu confort, para que salgas de tu comodidad, para que salgas de tus miedos, aleluya, y empieces a dar fruto, y fruto en abundancia, aleluya. ¿Sabes que está a punto de acontecer algo tremendamente poderoso en el reino espiritual este año? Amén. Que si nosotros no estamos preparados, hermano, no vamos a escuchar la instrucción de Dios. Este año va a ser un año de victoria, pero ¿sabes qué también va a ser? Va a ser un año de lucha, pero de conquista. Así es que vistámonos de la armadura de Dios. Vistámonos de la armadura de Dios, iglesia. Sabiendo que nuestra lucha no es contra hombres como nosotros, sino contra espíritus inmundos. Sacúdete la flojera espiritual. Sacúdete, hermano, amén, la mentalidad de que servirle a Dios es venir a la iglesia, sentarte, escuchar la palabra, cantarle y adorarle y no hacer nada más. Amén. Porque cuando Samuel le dijo eso a Dios, él ya servía en el templo. El servirle a Dios. Y le tengo noticias. En el reino de los cielos vamos a trabajar. Dice que se va a acabar el llanto y la tristeza y el dolor. Pero eso no quiere decir que no vayamos a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, trabajemos este año para el Señor. Me gusta mucho lo que la hermana Gaby dijo un día. A sus hijos se los dijo. Y les dijo, vamos, no dejen de orar para que Dios levante a un pastor de jóvenes. Me gustó. Me gustó. Porque ¿sabe qué dicen otros? Vámonos a otra iglesia donde hay pastor de jóvenes. Me gustó lo que la hermana dijo. Porque ¿sabe qué, hermano? Hay que orar para que Dios levante de esta iglesia grandes hombres ungidos, aleluya, jóvenes en el fuego del Espíritu Santo, aleluya, que levante varones, hermano, que lejos de ser cobardes, hermano, engrandezcan el reino de los cielos, aleluya, amén, que no vivan, hermano, de las glorias pasadas. Es que yo antes hacía esto. No, hermano, toma el espíritu de Caleb, aleluya, y toma el espíritu de Josué, aleluya, porque ellos hablaban y le decían, Josué, ¿te acuerdas cuando íbamos contra los amalecitas y cuando los derrotábamos? Y Caleb decía, sí, me acuerdo. En ese entonces teníamos nuestros 40, cuando ya tenían 80. Y Caleb le dice, ¿sabes qué, Josué? Así como en aquel entonces, me siento igual, aleluya, aleluya. La misma fuerza, la misma gloria, la siento. Alabado sea el nombre de Dios. Póngase sobre de sus pies, iglesia. Un año de bendición. Un año de proezas. Escuchemos la voz de Dios.
y vayamos con el perdido. Prepárese porque a lo mejor abrimos un comedor para darle de comer a los que no tienen comida. Prepárese porque a lo mejor vamos a tomar los cruceros de la calle. Prepárese porque este año la visión del reino es una familia en la iglesia ganándose una familia inconversa. Ay, papá no me escuchó, ¿verdad? Prepárese porque este año es una familia en la iglesia ganándose una familia inconversa. Es tiempo de dar fruto. Aleluya. Así es que vaya pensando en una lista qué familia se va a ganar para Cristo. Gloria a Dios. Ay, papá, alábele que Él vive. Prepárese, hermano, porque este año es tiempo de levantarse a servir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es tiempo, hermano, de que usted se quite todas las excusas. Es que la nieve, es que la lluvia, es que mi carro. Prepárese porque Dios le va a dar para que usted lo haga. Amén. No me pregunte cómo va a ser, pero Dios lo va a hacer. Dios le va a poner el equilibrio entre su trabajo y el servicio a Dios. Amén. Amén. Dios le va a poner, hermano, todo el control. Y para terminar, no voy a orar por usted nada más porque sí. Vamos a tomar la Santa Cena. Amén. Y ¿sabe qué, hermano? Todos los que están bautizados y tienen a Cristo Jesús en su corazón la pueden tomar. Amén. Y si usted dice, yo ya le dije al pastor que me quiero bautizar y no me bautiza, pase a tomar la Santa Cena. Amén. Porque lo voy a bautizar. En cuanto se ponga poquito caliente, lo voy a bautizar. Y no va a ser un cristiano remojado. Va a ser un cristiano ungido por el poder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ello? Y otra cosa le voy a decir. Amén.